Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, por prestarme oído un rato y también no solo a los que están presencialmente, sino a los que se conectan vía streaming. Quiero empezar agradeciendo a la universidad por invitarme a participar de este encuentro y a las tres instituciones que decidieron llevarlo adelante por generar estos espacios, que me parece, dado todos los cambios de los cuales venimos comentando, dado todos los cambios sociales que se están viviendo, creo que tenemos, o al menos celebro que existan todavía espacios de reflexión libre donde estas conversaciones puedan tenerse serenamente. Lo que les voy a proponer en este rato es, como decían, un taller, más que un taller, una reflexión guiada. Es decir, les han repartido o les están repartiendo a quienes están aquí una hojita, ¿sí? Y lo que simplemente me propongo es revisar algunas ideas y ver cómo hacemos para llevar todas estas reflexiones a nuestra vida de familia, en concreto en la construcción de relaciones paterno-filiales. Es decir, vivimos este contexto que también ha sido descrito antes a la mañana y ayer de cambio de paradigmas. Lo queremos llevar adelante con un juicio crítico, sin aceptar todas las propuestas que hay en el discurso cultural. Y a la vez vivimos el desafío muchas veces de la falta de modelos, ¿no? A la hora de encarnar la paternidad. Como dice la doctora Calvo Charro, muchas personas se encuentran siendo hijas huérfanas de padres vivos, ¿no? Entonces, esta falta de modelos, estos cambios de paradigma, generan un gran desafío del cómo hacemos. Y así como en el taller anterior hablaban de cómo hacemos para lograr una pareja, un matrimonio saludable, duradero y feliz, bueno, yo quiero hablar un poquito sobre cómo construir las relaciones con los hijos. El primer punto sobre el cual quería reflexionar es la cultura familiar. Y esto por dos motivos. El primero porque cuando me invitaron a participar de este congreso me enviaron como una carta de presentación, ¿no? Como una serie de reflexiones que venían a enmarcar el mismo congreso. Y ahí hay una cita que me llamó la atención. Hablando de las universidades como centro de cultura, dice el texto, y leo: además de reflexionar con espíritu crítico sobre los desafíos culturales presentes, también la universidad debe incidir en la transformación de la cultura que habitarán las próximas generaciones. Debe incidir en la transformación de la cultura que habitarán las próximas generaciones. Y yo pensando en esto, digo, ¿en qué lugar incidimos más en la cultura que en nuestra familia, que en la educación de nuestros hijos? ¿Sí? Y por eso pienso, y sé que quienes escuchan, algunos son padres, otros no, otros son jóvenes, pienso, ¿qué cultura familiar queremos construir en nuestros hogares? Y a mí esta reflexión me la disparó mi mujer muy rápido en el inicio de nuestra relación. Les cuento una pequeña anécdota. En mi familia, en mi casa, yo soy el mayor de 6 hermanos y mi mamá es una de esas mamás que hacen magia. No sé si las conocen. Yo llegaba de jugar al fútbol, tiraba la ropa ahí en mi cuarto, sucia, y al día siguiente estaba lavada y ordenada. Yo llegaba del colegio secundario, por ejemplo, me sentaba en la mesa y aparecía un café con leche y unas tostadas, ¿no? Mi mamá hacía magia. Claro, cuando empecé a salir con mi mujer, Clary, siempre hay un momento que genera como cierta tensión, cierto nerviosismo, que es cuando la llevas a tu casa, cuando se conocen, ¿no? Tu novia y tu familia. Volvimos
después del trabajo a mi casa, fuimos a la hora del té, a tomar un café. Y claro, Clary sentada en la mesa miraba a mamá. Miraba cómo yo me sentaba, mi mamá iba, preparaba el café, traía las tostadas. Y en la primera oportunidad que tuvo, que estuvimos solos, me dijo, ¿vos esperás eso de mí? ¿Vos pretendés eso? Y la verdad es que fue una pregunta que me puso entre la espada y la pared, porque inconscientemente, sí. Y lo cierto es que fue una pregunta que disparó un montón de conversaciones muy rápido en nuestra relación acerca de qué queríamos del futuro, qué cultura familiar queríamos construir, qué herencias queríamos sostener y de qué cosas nos queríamos despegar, no queríamos repetir. Entonces, en ese punto, yo los invito a hacer esta primera reflexión, ¿no? Aquellos de ustedes que estén casados, que estén en pareja, piensen eso, ¿no? ¿Qué soñaban de su familia al principio de su historia de amor? ¿Qué características iba a tener esa familia? ¿Y cómo es ahora? ¿Hay una brecha muy grande? ¿Qué puedo ajustar? ¿No? Tómense un minuto, piensen eso. Y a quienes no, porque hay muchos jóvenes que no, los invito a pensar qué sueño, ¿no? A reflexionen un segundo sobre su familia de origen y sobre, para aquellos que lo elijan como un futuro, su familia, la que van a formar. ¿Qué sueño? ¿Qué quiero? ¿Qué características quiero? ¿Qué dinámica quiero que tenga? ¿Y cómo me estoy preparando ahora para esa dinámica? Hoy solemos jugar, los jóvenes suelen jugar a veces al juego de el que se enamora pierde, ¿no? Entonces, al no involucrarme tanto. Y ese juego tiene el peligro de no tener estas conversaciones, de no tener claro eso, hacia dónde voy. Y después los conflictos aparecen, ¿no? Un amigo me contaba de su primo que se casó después de algo así como 8 años de noviazgo y luego de casarse se enteró que su mujer no quería tener hijos. Y no salió en ninguna conversación. Muchas veces no tenemos esas conversaciones. Una anécdota más. Yo soy el mayor de 6 hermanos, familia numerosa. En mi casa, el que sirve la comida, hay ensalada. Bueno, hay alguien que generosamente, u obligado por mis padres, servía la comida a todos. Y eso se veía como un gesto de generosidad. Mi mujer es la octava de 9 hermanos. También es numerosa la familia. En su familia, la generosidad se entiende en que cada uno se sirve y no vamos a someter a nadie a servirle a toda la gente que está en la mesa. Y los dos apuntamos al bien del otro, pero en concreto es bien distinta la actitud. Entonces, esas son las conversaciones acerca de la cultura familiar que tenemos que tener y que muchas veces nos negamos. Entonces, ¿qué soñaba? ¿Cómo es ahora? ¿Qué ajustes puedo hacer? Yo los invito a anotar, ¿eh? Yo personalmente pienso, cuando pensábamos nuestra familia, siempre pensábamos en la comida familiar como un lugar de diálogo. Y lo cierto es que con el correr del tiempo, tenemos 4 hijos chicos, nos gusta una vez por semana ver una película juntos mientras comemos pizza. Con la pandemia empezó a ser más de una vez por semana. Y ese es un ajuste que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? No perder esos espacios. Entonces, pasando esto de la cultura familiar, pensemos en concreto en la paternidad, ¿no? ¿Hacia dónde se debe dirigir
esa paternidad. ¿Cómo educar a los niños y a las nuevas generaciones para construir este nuevo arquetipo de masculinidad y, en el fondo, personas sanas? Yo creo que uno de los nortes educativos que tenemos que tener es el de los 4 autos, como señala Liliana Olivieri. Es decir, tenemos que esforzarnos y ser intencionales que tengan el autoconocimiento y que desarrollen una sana autoestima, ¿sí? Y vamos uno por uno. El autoconocimiento hoy en día es casi un privilegio, porque vivimos en una sociedad que nos deja sin tiempo para pensar. Los ritmos laborales son frenéticos, la cantidad de actividades que tenemos son tremendas y además llenamos cada espacio que tenemos con diversas aplicaciones que lucran con nuestra atención. Entonces, tenemos muchos menos espacios para acceder a la propia interioridad. Esto nos pasa a los adultos, pasa más en los jóvenes, y nosotros como padres tenemos que ayudar a los niños a que alumbren su interioridad, a que puedan conocerse a sí mismos, ¿sí? Y en ese sentido, algunas palabras. Ahora, es muy claro el efecto liberador que produce en un niño pequeño, yo tengo hijos de 6 años para abajo, cuando está enojado, por ejemplo, y no sabe ponerlo en palabras, y llora y patalea, y estás enojado. ¿Te enojaste porque no te dejé tal cosa? Y el niño comprende, conceptualiza esa emoción que está viviendo y eso ejerce un efecto liberador, ¿no? Nos pasa a los adultos también, solo que se espera que nosotros sepamos reconocer esas emociones, que no siempre es tan fácil. Entonces, en el conocimiento, en el autoconocimiento de las propias emociones, tenemos que ayudar a nuestros hijos. En el desafío que implica la diferencia de cada uno de nosotros. Cada hijo es un mundo, cada uno de nosotros es un mundo. Y es muy probable que dentro de una familia tengamos distintos temperamentos. Entonces, no es lo mismo si tengo un hijo que es primario o secundario, ¿sí? El primario es el que reacciona rápido y con vehemencia frente a un estímulo. El secundario es como que va reaccionando con el tiempo y va como creciendo el impacto. Entonces, un hijo primario me puede mandar a freír churros, decimos en Argentina, ¿no? Me puede contestar insolentemente y al rato se le pasa. Y un hijo secundario me puede guardar rencor por una decisión mucho tiempo antes de manifestarlo. No es lo mismo si tengo un hijo que es emotivo que si no es emotivo. No es lo mismo si tengo un hijo activo que no activo. Yo, en concreto, tengo un hijo que le gusta mucho ver películas y se sienta tranquilo y vemos películas juntos desde que es chiquito. Y tengo otro hijo que le gusta mucho ver películas, pero que a los 5 minutos está saltando arriba del sillón de cabeza, pero sigue viendo la película, pero no puede estar quieto, ¿no? Entonces, hay una complejidad más. No solo los hijos tienen temperamentos, nosotros también los tenemos. Entonces, ahí es donde se producen muchas veces los choques y las incomprensiones, ¿sí? Entonces, este es un ámbito también donde tenemos que lograr primero el autoconocimiento, es decir, qué características temperamentales tenemos, y luego ayudar a los chicos a que se autoconozcan y luego lograr una relación sana. Por último, los lenguajes del amor, ¿no? Ya es un lugar común estos libros de Gary Chapman y no es lo mismo, ¿no? Tener un hijo que recibe afecto por las palabras que por los actos de servicio. No es lo mismo un hijo que recibe afecto por el tiempo que pasamos juntos que otro que necesita el contacto, que necesita un abrazo, ¿sí?
Y muchas veces nos encontramos con conflictos intrafamiliares que pasan porque estamos hablando distintos lenguajes. Porque yo le digo, mirá, ¿cómo podés enojarte conmigo si te doy todo? Te regalé esto otro. Pero el niño por ahí, su lenguaje del amor no es regalos, recibe afecto por abrazos. Y yo, hablando mi propio lenguaje del amor, no logro que él se sienta amado. ¿Sí? Entonces, en estos 3 puntos, en el conocimiento emocional, en los distintos temperamentos y en los lenguajes del amor, tenemos que poner atención. Y yo los invito a pensar un momento. ¿Qué me desafía? ¿Qué desencuentros concretos tenemos hoy en nuestro hogar? Y esto, si vivo con mis padres, lo puedo pensar como hijo, porque también tengo estos desencuentros, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? Y los invito a pensar a aquellos que tienen hijos en un hijo concreto, en uno de ellos, ¿sí? Con el cual yo reconozca que tengo más choques, que no quiere decir que lo quiera menos, pero que tengo más choques, ¿sí? Y traten de pensar cuál es su lenguaje del amor, es decir, en qué momento yo reconocí que se sintió amado, que se sintió valorado, qué estaba haciendo y qué acto concreto puedo hacer hoy, cuando lo vea, para que se sienta amado. Y aquellos jóvenes estudiantes que están aquí pueden pensar lo mismo de sus padres. ¿Necesita mi madre sentirse valorada, que todo el esfuerzo vale la pena? ¿Que se lo diga? ¿Necesita mi padre escuchar eso? ¿Alguna vez se lo dije? Yo creo que este es un buen ejercicio para aumentar el autoconocimiento y luego ver los frutos que eso puede tener. El siguiente de los autos es el autodominio, ¿sí? Que es un concepto que hoy culturalmente no está muy de moda, ¿sí? Porque vivimos en la cultura del si lo sentís, hacelo, ¿no? En una cultura neorromántica que, digo esta hipótesis, fruto del relativismo de ninguna verdad objetiva, intelectual. De lo único que puedo estar seguro es de lo que siento. Entonces, si lo sentís, hacelo. Pero ayer escuchábamos a alguien citar a Freud diciendo que en el dominio de los impulsos empieza la civilización. Entonces ahí yo creo que tenemos que reflexionar y dejar de ver a la cuerda, a la soga, como algo que me ata y me restringe, sino más bien como algo que me permite escalar alto, ¿sí? Y eso, aplicado a la paternidad, creo que viene como a reivindicar los límites, ¿sí? Para educar, hay un libro de un autor argentino que se llama Para educar el carácter, límites, ¿sí? Los límites que muchas veces son vistos de modo negativo es justamente lo que nos permite llegar más lejos. Y es de cariño, ¿no? Es más fácil dejar al chico que haga lo que quiera que una y otra vez sostener un límite. Siguiente punto, la autonomía. Es otro aspecto que hoy está en baja, ¿no? Vemos a nuestro alrededor, por lo menos en mi caso, trabajando con muchos colegios, con muchos profesores, muchos padres, vemos como una creciente ola de, sobre todo, me animo a decir, madres sobreprotectoras, ¿sí? Y la realidad es que la sobreprotección es el peor servicio que le puedo hacer a un hijo, ¿no? O sea, sobreproteger a alguien es convertirlo en un inútil, es no dejarlo valerse por sí mismo. Y yo ahí creo que el rol del varón es fundamental, que de vuelta, en esto que es propio del hombre, está el desafiar a los hijos a que vayan un poco más lejos, a que asuman un poco más de riesgo, a que se lastimen, ¿no?
El ejemplo gráfico es cuando yo tengo un bebé de mis hijos y lo tiro para arriba, ¿no? Y el niño lo disfruta, un poquito se asusta, pero lo disfruta. Y la madre es la que sufre de verdad, ¿no? Porque le sale, tiene más miedo. Y el varón tiene que recuperar ese rol de desafío. Por último, la autoestima de estos 4 autos, ¿sí? Ese mismo autor, Iván Pitalúa, dice, además del libro Para educar el carácter libre, tiene otro que se llama Saberse amado, saberse capaz. Yo creo que gran parte de los problemas sociales que tenemos hoy es por la carencia afectiva, ¿sí? Por esa falta de afirmación existencial que es el amor de un padre o una madre que me miran a los ojos y me dicen con obras y con palabras, qué bueno que vos existas, ¿sí? Y la autoestima hay que favorecerla, ¿sí? No crece sola, ¿sí? Y ahí un consejo que da un psicólogo argentino, Matías Muñoz, dice que tenemos que celebrar a nuestros hijos en cosas concretas. Muchas veces, por el amor que les tenemos, les decimos generalidades. Qué bueno que sos, cómo te quiero, campeón, ¿no? Pero él lo que dice es, vos le tenés que remarcar cosas concretas, porque eso es lo que construye una autoestima cierta y sólida. Por ejemplo, me gusta cómo pensás las cosas, me gusta la creatividad, me divierto con vos, sos muy ocurrente, ¿no? Es decir, cosas concretas construyen autoestima cierta y segura. Y ahí, de vuelta, los padres tenemos que tomar, dar un paso al frente. Entonces, en un siguiente momento de reflexión, en estas hojitas que les compartieron, les propongo esto, ¿no? En cada uno de los 4 autos, ¿qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué me cuesta especialmente? A mí, personalmente. Digo, porque el autodominio, el autoconocimiento y todo esto empieza en uno, ¿sí? Y hay gente que es más volcada hacia afuera y no reflexiona tanto sobre sí misma. Hay gente que le cuesta más el autodominio, ¿sí? Y aquellos que tienen hijos, los animo a escribir algo concreto que admiren de uno de esos hijos. Algo concreto que admiro de uno de mis hijos. Y los que no, algo concreto que admiro de algún miembro de mi familia. Quizás no se lo dije nunca, quizás no lo había pensado, pero lo pienso y lo escribo. Bien, vamos un paso más, entonces. Otra cosa que tenemos que hacer como padres es construir confianza. Si queremos construir relaciones paterno-filiales sanas, duraderas, felices, que permitan el florecimiento de la familia, tenemos que tenernos confianza. Y la confianza se construye, ¿sí? Y para eso, 2 o 3 ideas. La primera es, tenemos que poner actividades concretas y recurrentes en nuestra agenda con cada uno de nuestros hijos. Actividades concretas y recurrentes. No, escuché esto en el Congreso, voy a hacer tal cosa y nunca más, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño, cuando era pequeño, las veces que mi papá se tiraba al piso a jugar conmigo con soldaditos o con autitos, autos de carrera, y teníamos todas unas reglas, un campeonato, y se iban jugando las distintas fechas como si fuera Fórmula 1 con autitos de juguete. Esas son el tipo de cosas que construyen confianza, que construyen relación. Y recuerdo de adolescente, cuando ya no jugaba con autitos, recuerdo el compartir el ritual argentino de hacer un asado, ¿no? Que dura por lo menos 1 hora, 1 hora y media, ¿sí? De prender el fuego, salar la carne, esperar y conversar y jugar a las cartas. Y esa actividad concreta, recurrente, era lo que disparaba las conversaciones en serio, ¿sí?
Y en ese sentido, uno de los grandes miedos que tenemos hoy como padres es la influencia cultural que entra en la vida de los jóvenes, en la vida de nuestros hijos, a través de las pantallas, a través de las redes sociales, a través de los consumos culturales. Y la verdad es que si bien tenemos que hacer un esfuerzo por limitar esa influencia, limitando la cantidad de horas de exposición a las pantallas, también tenemos que aspirar a lo realmente posible. Es muy difícil que mi hijo pase más tiempo escuchándome a mí que viendo redes sociales o viendo series en Netflix, porque no dan las horas del día, ¿sí? Entonces tenemos que ganar por relevancia. Tenemos que tratar de ser tan importantes en su vida, ¿sí? Que les vayamos ayudando a formar su criterio, a encontrar su norte, a defender ciertos valores, más por relevancia que porque lo dije más veces, ¿sí? Entonces, en este punto les propongo 2 actividades. La primera es, saquen su agenda, su Google Calendar, a ver si se animan, y vean rápidamente si tienen eventos familiares marcados. No hace falta ser padre para hacer eso. ¿Usan Google Calendar? Sí, ¿no? Mal que mal lo usamos. ¿Tenemos eventos familiares marcados? ¿Qué actividad recurrente podría incorporar a mi semana? Como padre, tomando liderazgo, como hijo, dando un paso al frente. ¿Qué actividad recurrente y concreta podría incorporar a mi semana? Luego tenemos el tema de la intensidad de presencia, ¿sí? ¿Estoy realmente presente en casa? ¿Cuántas veces mis hijos me interrumpen mientras estoy súper concentrado mirando algo súper interesante en Twitter? ¿Sí? ¿Estoy realmente presente en casa? Piensen esto, hagan este experimento, sobre todo los que son universitarios. Piensen en el último examen que hayan rendido. Sitúense en ese lugar mentalmente 1 minuto. Estaban concentrados, se habían preparado, estaban con todas las luces prendidas, ¿no? Con lo mejor de su concentración y su capacidad, prestándole atención a todos los detalles para dar lo mejor, ¿no? Ahora piensen la última reunión familiar a la que hayan asistido. El cumpleaños de una prima, de una hermana, de una tía. ¿Se prepararon? ¿Estaban ahí con lo mejor de su atención y sus capacidades, mirando cada detalle para dar lo mejor? ¿O más bien vamos viendo a ver qué onda? Si como algo y me escapo. ¿Me escapo a las redes o me escapo a otra actividad? Intensidad de presencia. ¿Qué me gustaría mejorar? ¿No? Y ahí tienen para escribir, ¿no? En esto de construir confianza. ¿Tengo que poner estos lugares en mi agenda? ¿O más bien tengo que esforzarme por aumentar mi presencia real en donde estoy físicamente, mi atención a lo que me rodea? Un punto más en esto de construir confianza. Yo creo que John Gottman da una buena clave, él hablando de pareja, pero bien lo podemos aplicar a cualquier relación, cuando habla de la importancia y la necesidad de desarrollar lo que él llama los love maps, ¿sí? Estos mapas del amor. ¿Qué son? Es como una hoja de ruta, como si fuera un mapa mental de la interioridad del otro. Es el saber dónde está existencialmente el otro, qué cosas le preocupan, qué cosas lo ilusionan, qué le pasa en su vida. No simplemente fue al trabajo, volvió, tuvo un buen día, tuvo un mal día. ¿Y cómo se hace esto? Dice John Gottman, haciendo preguntas abiertas. Haciendo preguntas abiertas. No, ¿te fue bien en el colegio? ¿Te fue bien en el trabajo? Por eso sí o no. Sino, ¿cómo estás con tu trabajo? ¿Estás contento?
¿Cómo estás con los chicos? Le podría preguntar un padre, un marido a su mujer o una mujer a su marido. ¿Cómo estás con los chicos? ¿Disfrutás el día con ellos? ¿Algo te preocupa de esto? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 5? ¿Sí? ¿A dónde te gustaría que viviéramos dentro de 10 años? Son preguntas que nos sirven para conocer y actualizar, porque no es de una vez y para siempre, dónde está el otro. Y eso, como padre, lo puedo hacer desde que el niño sabe hablar. ¿Sí? Y como hijo lo puedo hacer, como hermano lo puedo hacer también. Entonces, yo los invito a esto. Agarren la hoja y anoten 3 preguntas abiertas que pudieran disparar una conversación que me permita conocer mejor dónde está mi hijo, o dónde está mi padre, o dónde está mi hermano, o dónde está mi pareja. 3 preguntas abiertas, ¿sí? ¿Qué te gusta del colegio? ¿Querés volver a clases presenciales? ¿Qué cambió? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué te ilusiona hacer después de la carrera? Preguntas abiertas que impliquen que el otro vuelque algo de su interioridad en la conversación. Por otra parte, no quería pasar por alto esto de en la construcción de los nuevos paradigmas de la masculinidad, de la paternidad, en la educación de nuestros hijos, es válida aquella indicación que se nos da para la evangelización, ¿no? Prediquen el evangelio en todo el tiempo y de ser necesario con palabras, ¿sí? El hombre contemporáneo, dice Pablo VI, escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. O si escucha a los maestros es porque son testigos, ¿sí? Entonces, volvamos a eso de la cultura familiar. Volvamos a pensar en esto que decía el doctor Burgos antes, ¿no? De estamos cambiando el arquetipo de masculinidad. Tenemos que empezar viviendo los valores que ese arquetipo debe llevar, debe reflejar. Siempre supimos como padres, como maestros, como quien se ponga en el rol de educador, que enseñamos mucho más con lo que somos, ¿sí? Y esto yo creo que puede venir a relajarnos a algunos padres, sobre todo padres jóvenes, que muchas veces sienten presión frente a los altos estándares de éxito con los hijos. No sé si han visto esto, es como que se toma la parentalidad como un nuevo ámbito donde hay que tener éxito. Entonces, si tu hijo, digo, mi experiencia es con chicos, ¿no? Pero si tu hijo se duerme solo, vas bien. Si tu hijo come verduras, vas bien. Y no hay margen para el error en estos nuevos discursos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vivir nosotros bien, atender nosotros a ser buenas personas, en concreto para este congreso, ser varones de bien, ¿sí? Con valores morales, ser ejemplo de vida digital saludable. Hablábamos antes de la influencia de las pantallas. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad y ser modelo de las actitudes que queremos que ellos desarrollen. Ser modelo de relaciones sanas en un mundo de muchos noviazgos y relaciones tóxicas. Y para terminar esta reflexión, me gustaría hacer referencia a un artículo de Sebastián Campos, que si no me equivoco es mexicano, que publicó en Catholic Link, hablando de la serie esta de Mandalorian y la paternidad. Y voy a seguir su desarrollo porque realmente creo que puso en palabras cosas que yo experimenté de un modo u otro viendo la serie. ¿Han visto Mandalorian? ¿Alguien levante las manos? ¿Solo 3, 4? ¿Sí? Bueno, bien. Hago un breve resumen y spoiler alert, voy a spoilear algunas partes, pero hago un breve resumen para que todos entiendan de qué hablamos. El protagonista, el mandaloriano, digamos, es parte de una cultura, de un credo de los mandalorianos, pero él en concreto es un cazarrecompensas, puro y duro, como si fuera del lejano oeste, que va
cumpliendo su trabajo y cobrando sus recompensas. Y en un momento dado, una de sus tareas es ir a un planeta lejano, encontrar a un individuo, que es Grogu, mejor conocido como Baby Yoda, el que aparece ahí, y entregarlo al quien le está pagando el sueldo, ¿no? El que le está pagando la recompensa. Y él, en ese contacto con el niño, cambia su vida, ¿sí? Y lógicamente la serie trata de todas las aventuras que ellos dos tienen en la medida en que no se lo entregó a quien le había mandado, ¿no? Entonces, quiero compartir 3 ideas que comparte Sebastián Campos, y sí, pido disculpas, en este congreso se habló de Rembrandt, se habló de muchas obras de artes, yo bajo un poquito a cultura pop, si quieren, actual. Entonces, fíjense, el Mandaloriano, The Mandalorian, es un ejemplo de paternidad sin lazos de sangre, ¿sí? Porque él adopta prácticamente al niño como si fuera suyo, lo cuida, lo protege, lo quiere llevar a un lugar seguro, pero no tiene ninguna vinculación con él, ¿sí? No es su hijo, y sin embargo lo adopta como tal. Y ese ejemplo, dice, de tantas realidades que vemos hoy, donde la paternidad es ejercida por puro amor, por decisión amorosa y no por un vínculo de sangre. En tantas familias ensambladas, en tantos abuelos que se hacen cargo de sus nietos al no tener padres. Entonces, es un ejemplo para la realidad actual, creo yo, es un ejemplo para tantas realidades actuales y también para el desafío que tantos varones tenemos hoy justamente de adoptar niños, ¿sí? Y acompañarlos y guiarlos para que vean modelos de masculinidad sana, ¿sí? Hace poco leí un artículo en un medio norteamericano donde un estudiante de universitario reconocía en su profesor una influencia que iba mucho más allá de la materia propiamente que le impartía, ¿sí? Un profesor que había dado un paso más, había generado una relación y lo había ayudado a orientar y acomodar su vida, ¿sí? Y creo que esos casos nos desafían a todos hoy en día. En segundo punto, y volviendo a esta idea de combatir los estereotipos negativos, pero no destruir el arquetipo, dice Sebastián Mandaloriano es un ejemplo de un padre duro de corazón blando, ¿sí? Él es humilde, tiene muy pocos recursos emocionales, ¿sí? De lo único que se interesa es de hacer bien su trabajo, es excelente peleador y va por el mundo ahí. Y sin embargo eso no le impide, mejor dicho, sentir ternura por el niño y enfrentarse a un desafío épico, que es el que da la trama a la serie, ¿sí? Sin dejar de ser ese guerrero, esa persona dura, encuentra lugar para la ternura, encuentra lugar para la relación. Y ahí, digo, más que con palabras lindas, lo muestra con actos, ¿sí? Con actos de servicio, con actos de protección, con actos de renuncia. Y yo creo ahí, y lo dice Sebastián, es un ejemplo de todos esos varones que con los recursos emocionales que han tenido, no nos han fallado nunca. Y siempre han dado lo mejor para que nosotros pudiéramos florecer, ¿no? Entonces, en ese segundo punto, creo que la serie de Mandalorian arroja luz. Y el tercer punto es, dice, la paternidad, un amor que genera cambios, ¿sí? Y digo, en la serie es muy clara porque él vuelca el rumbo de su vida, deja de ser un cazarrecompensas para dedicarse exclusivamente a protegerlo de todas las amenazas espaciales, digamos, de los malos, vamos a decir, para simplificar.
Él cambia su vida por esto. Deja todo lo que estaba haciendo, deja planetas, va cambiando, orienta su vida en virtud del amor que siente por este niño. ¿Sí? Y ahí hay un detalle más, que los que vieron la serie seguro lo han captado. El credo del mandaloriano le impide mostrar su cara en público. Por eso usa el casco. Y no se lo puede sacar. Y cada vez que se junta con otros mandalorianos, le preguntan, ¿te quitaste el casco? No. Bueno, todo está bien. ¿Sí? Sin embargo, a lo largo de la serie, lo vemos en 2 o 3 momentos al protagonista quitarse el casco. ¿Cuándo? Cuando la seguridad del niño corre peligro. No solo eso, perdón por el spoiler, al final de la segunda temporada, cuando ya sin peligros Mando le va a entregar el hijo y la custodia a Luke Skywalker, porque ya lo va a seguir él, porque es su lugar y demás, se quita el casco. No porque hubiera peligro, sino para dejarse tocar, para dejarse ver y acariciar por ese hijo adoptivo, vamos a decir. Entonces, es una imagen muy fuerte la de este hombre duro de corazón blando, ¿no? Este hombre que se anima a quitar el casco, a quitarse el casco y a mostrar la vulnerabilidad. Y creo que es un ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Que andamos con cascos o con máscaras sin animarnos a mostrar nuestra interioridad, nuestra vulnerabilidad, por miedo a perder cierta imagen que el resto tiene sobre nosotros, ¿sí? Por miedo a que un varón no hace tal cosa, no se muestra vulnerable. Y también yo veo una analogía con el momento actual. Mando es capaz de renunciar a ciertas convicciones, a ciertas creencias que tenía arraigadas, para el bien del niño, para dejarse tocar y acariciar por el niño. Y pienso que en este momento de cambio de paradigmas, a muchos de nosotros, y lo decía el doctor Burgos muy claramente, se nos pide lo mismo. Se nos pide que abandonemos ciertas conceptualizaciones machistas, podríamos decir, del hombre, para encontrar nuevas, para generar un nuevo arquetipo. Y eso implica algunas renuncias, implica ajustar convicciones y actitudes, implica vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de la serie Mandalorian? ¿Qué podemos aprender para nuestra vida? ¿Sí? Y en concreto pueden pensar y anotar si nos animamos a mostrarnos vulnerables, en qué aspectos, y si no, ¿por qué? Y de nuevo, ¿qué convicciones tenemos que ajustar? ¿Qué lealtades tengo que dejar en pos de la construcción de un modelo, de un arquetipo masculino más sano? ¿Sí? Esto de las lealtades viene de un modelo de liderazgo que habla Heifetz, un autor norteamericano, que dice hay desafíos técnicos y desafíos adaptativos. Los desafíos técnicos simplemente se resuelven llamando al que sabe. Los desafíos adaptativos hay que crear una respuesta. Y en ese crear una respuesta hay que justamente cambiar lealtades, ¿sí? Y si yo creía que el varón, que el hombre era alguien que no puede llorar, que no puede manifestar emociones, bueno, ahora tengo que conceptualizarlo de manera distinta, quizás. ¿Se entiende? Entonces, eso es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué ideas tengo que dejar? Y creo que estos días de congreso nos han aportado muchísimo para ver eso, ¿no? ¿Qué ideas tengo que dejar? ¿Qué ideas no tengo que dejar para construir una masculinidad sana, una paternidad sana que impacte positivamente en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Y por último, y ya terminando, me gustaría volver a reflexionar sobre la cultura familiar.
no sé si lo llenaron o no, pero si llenaron la hojita o si fueron completando las distintas preguntas o si se animan a tomar cada pregunta como un reto, como un desafío, tenemos una hoja de ruta, ¿sí? Un mapa para ir construyendo esta cultura familiar que queremos. Sea en nuestra familia actual, porque estamos casados y hemos formado una familia, sea la familia futura que queremos formar más adelante, ¿sí? Pero en el fondo el mensaje es ese. Cada uno de nosotros puede aportar su originalidad, su libertad para construir la familia que quiera, ¿sí? Para tener, digamos así, mayores estándares de felicidad familiar, ¿sí? De interconexión, de asertividad, etcétera, de felicidad familiar en el futuro, ¿sí? Todos nosotros somos agentes de ese cambio y depende de cada uno de nosotros lograrlo. En 2015, el fundador de Grupo Sólido, una organización a la que pertenezco, fue invitado a Roma a dar a participar del Congreso Humanum, un congreso que se hizo sobre el amor humano. Y hablando de estos temas y la experiencia de Grupo Sólido en ese lugar, tuvo un momento para estar ahí a tiro con el Papa Francisco, ¿no? Donde le había contado y transmitido todos estos valores que quería compartir. Y le preguntó, le pidió un consejo, ¿no? ¿Qué consejo le das a los jóvenes de Grupo Sólido? Es decir, ¿qué consejo les das, podríamos ampliarlo acá, a todos los jóvenes que están aquí y a todas las familias que están aquí, que quieren construir una sociedad mejor con una relación más armónica entre el varón y la mujer? ¿Qué consejo le das? Y el Papa Francisco, fiel a su estilo, ¿sí? Rápidamente le dijo, no se dejen robar la esperanza, ¿sí? Y ese es el mensaje final con el que yo los quería terminar. Les acabo de compartir una hoja de ruta de adaptaciones, cambios y cosas que podemos incorporar. Lo podremos lograr si no nos dejamos robar la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. A continuación, daremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Una pregunta es, ¿cómo educar o formar a las nuevas generaciones en las nuevas masculinidades? Gracias. Bien, creo que en parte, y digo, retomando un poco lo que se habló acá, creo que lo más importante es, por un lado, formar el juicio crítico frente a los diversos mensajes culturales, y creo que este congreso sirvió para eso, está sirviendo para eso por todas las ponencias que hemos ido escuchando, de no aceptar acríticamente la ideología de género, por ejemplo, que puede estar de moda, la destrucción de la diferencia sexual o el fraude de las nuevas masculinidades, como explicaba el doctor Burgos. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es formar el juicio crítico, ¿sí? Y lo segundo es, en concreto, ir mostrando este nuevo arquetipo de valores que queremos dejados en los hombres, ¿no? De valores de respeto, de igualdad, de armonía, pero también que mantienen lo propio de la masculinidad. Muchas gracias. Igual, si alguien tiene alguna pregunta en este espacio,
puede levantar la mano y le pasaremos un micrófono. Aquí hay una pregunta. Hola, felicidades, ¿eh? Muy bien. A mí me llama mucho la atención, ¿qué es Grupo Sólido? ¿Qué tipo? ¿Es un apostolado? ¿Es un compromiso de jóvenes? ¿Es un movimiento? ¿Qué es? Ok, Y si aterriza entre los jóvenes, ¿cómo aterriza? bien. Grupo Sólido es una fundación que nació en 2011 aproximadamente, en realidad unos años antes, fruto de un grupo de universitarios que veían, por un lado, el dolor que la fragmentación familiar generaba en sus vidas y, por otro lado, el desafío que eso les imponía a ellos, ¿no? En su propio proyecto de vida. Y entonces empezaron a organizarse y a desarrollar capacitaciones y movimientos como de jóvenes para justamente prepararse y fomentar una educación afectivo-sexual mejor de la que se venía dando, para que cada chico que creciera en Latinoamérica pudiera, digamos, desarrollar las habilidades necesarias para tener una relación sana. O sea, creemos que la hipótesis es que la fragmentación familiar no se da tanto porque no queramos estar juntos, sino porque no sabemos sostener ese amor en el tiempo, ¿sí? Con el correr del tiempo hemos hecho talleres, charlas, giras, un montón de actividades. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta también que lo más importante es la formación de formadores. Y esto yo personalmente me di cuenta en una gira que estaba haciendo por Concordia, que es una de las ciudades más pobres de Argentina, donde un viernes a la tarde una chica, después de una charla mía, levantó la mano y dijo, Pato, me dijo, buenísima la charla, yo coincido con lo que decís, pero vos te volvés a Buenos Aires y ¿con quién sigo hablando de estos temas? ¿No? Entonces ahí, de alguna manera, fuimos cambiando el modelo hacia la formación de formadores, para que, de vuelta, cada chico que se escolariza en Latinoamérica tenga un equipo de docentes capacitados para ayudarlos a desarrollar esas habilidades. Entonces, hoy nos dedicamos principalmente a esto, a dar charlas, talleres, pero también a ofrecer formación, sobre todo online, para educadores. Y lo hacemos en la página de Grupo Sólido y también en alianza con Integralis, que es una plataforma, cursosintegralis.org, ya que estoy a paso el chivo, donde ofrecemos estas capacitaciones. Perfecto. Agradecemos la presencia y participación del maestro Patricio Videla. Invito al maestro Carlos Ortiz Mugenborg, director del Centro de Estudios de Familia y Sociedad, a entregar un reconocimiento y un presente a nombre de la universidad. No. Ahora invitamos al frente a una invitada muy especial,